Hola. Ya está listo. Hola, hola. Hey, what's up? How's it going? Printed Matter, what's up? Uh, I'm very honored to introduce Ricos Jugos. My name is Mir, and thank you for being here at Printed Matter. In this fair that celebrates independent publishing, fanzines, and self-publishing more than anything. And we would like to start this panel by a land acknowledgement. And we recognize that we are in the ancestral and forcefully despoiled land of the Tongva people, originally citizens of Cajamonga. By honoring them, we also recognize the history of displacement that defines this region. Before the expansion of the United States to the west, this territory was part of the sovereign territory of Mexico under the name of Rancho San Pascual. And the transition of this land to the hands of the people of the United States of America wasn't a natural process, but the result of military invasion and colonial violence, which continues every day. By declaring this, we commit to not ignore the layers of colonization that have tried to silence the indigenous and Mexican past of Pasadena, and we honor the resistance of all the people that continue to resist to this day. And yeah, thank you for being here, and this is Aranza and Rafa. Muchas gracias. Ay, está apagado. ¿Cómo se prende? ¿Aquí? Hola. Hola, muchas gracias Miranda por traducirnos. Voy a leer el reconocimiento de tierra en español también. Reconocemos que hoy nos encontramos en las tierras ancestrales no cedidas del pueblo de Tongva, los cuidadores originales de la cuenca del Cajamonga. Al honrarlos, también reconocemos la historia de despojo que define a esta región antes de la expansión de los Estados Unidos hacia el oeste. Este territorio era parte soberana de México bajo el nombre de Rancho San Pascual. La transición de este suelo a manos estadounidenses no fue un proceso natural, sino un resultado de una invasión militar y una violencia colonial que continúa hasta ahora. Al declarar esto, nos comprometemos a no ignorar las capas de colonización que han intentado silenciar el pasado indígena y mexicano de Pasadena y honramos la resistencia de quienes permanecen en esta tierra. Muchas gracias. Somos de Ricos Jugos, es una tienda de fanzines en Guadalajara y hoy venimos a hablarles acerca de los cómics mexicanos. Y queremos presentarles un video antes de todo para que, ¿no? como inicio. We're Ricos Jugos, and we'll start with a little video. We're here to talk about, Ricos Jugos, first of all, it's a fanzine and independent publishing store in Guadalajara, Mexico. And we're going to start with a little video before they start the presentation. Yeah. Corre videotape. Para que haya rock en español transcurren 20 años. Y para que el cómic llegue a los suplementos dominicales de los periódicos, también tarda 20 años. Se da en la época en que se combinan geometría y nopales en el movimiento Art Deco, como podemos apreciar en el detalle de la historieta, amablemente seguida por The Armando Bartra Collection. Pero acabo de ir a una tienda que vende cómic y me encuentro con que tardaré otros 20 años en encontrar cómic mexicano. O por ejemplo, si me dirijo a una boutique, otros 20 años en encontrar ropa con tema de cómic mexicano que no sea este maravilloso Archie. Él fue Melquiades Herrera, era un artista del performance mexicano. Y este video fue sacado de un programa de TV UNAM que se llamó Moneros y Monitos y hablaba sobre el cómic mexicano. El video es como del año del 92. ¿Quieres traducir el texto del video? Yes, I totally. Yeah, but this was like an excerpt from the Channel 22, and it's called Moneros and Monitos, which is kind of like stick figures and stick figures, tiny stick figures. And that was Melquiades Herrera. And yes,
Sorry, I got a little. But Y el texto dice, para que hubiera rock en español, transcurren 20 años. Y para que hubiera cómic en español, en los suplementos dominicales, pasaron otros 20 años. Entonces, él habla sobre el cómic mexicano como tuvo un retraso, ¿no? Y dice, ¿será que la época que se combina geometría y nopales en el movimiento moderno es lo que hace dar paso al cómic mexicano? Y luego dice, como podemos apreciar en esta historieta, en estas historietas que nos ofrece Armando Bartra. Armando Bartra es un estudioso sobre el cómic mexicano y es el fundador él tiene un archivo muy grande de cómic mexicano que no está clasificado. And so basically, what the text says is, for rock in Spanish, rock en español en tu idioma, to exist, 30 years passed. For comics to reach the Sunday supplements of newspapers, it also took 20 years. Was it during that era when geometry and nopales came together in the modern movement? As we can see in the detail of this comic strip, and these words and texts are provided by Armando Bartra, who is a scholar of comics. Y bueno, nosotros ahora vamos a hablar sobre cómic mexicano contemporáneo y pensamos que está vivo y que está enojado, está furioso. Furioso porque durante décadas fue ignorado y menospreciado y censurado, como también lo fue en Estados Unidos. Está furioso y hoy, cuando finalmente hay una escena muy importante, vibrante, de autores y autoras independientes, esta escena independiente del cómic está siendo amenazados por la gentrificación. Los espacios donde ocurre el cómic, donde se promueve y donde se difunde, están siendo expulsados por la gentrificación. So we are calling this talk contemporary Mexican comics are alive and pissed off, mostly because there is like gentrification and displacement process happening, and yeah, like this is kind of like the like this scene happens, and yeah, where it's being threatened by gentrification. And this talk is a map of the last 10 years of alternative comics creation and public publishing in Mexico. Y puedes pasarlos la siguiente. Ajá. Ese es el... Melquiades. Bueno, este es Melquiades Herrera, que es el performance artist que estábamos viendo hace rato. Puedes This is pasar la Melquiades siguiente. Herrera. Y estos, bueno, estos son los primeros cómics mexicanos. Se llamaban Pepines. Eran estas revistas dominicales que se imprimían entre 1940 y 1960. Fueron estas primeras revistas. Llegó a ser tan importante el cómic en México, tan vendido, que se podían vender hasta 350,000 ejemplares diarios de cada una de estas revistas. Y se imprimían no solo estas, sino varias. Había como una variedad amplia de cómics, y eran todos cómics originales mexicanos. México fue, entre el año de 1940 y 1980, el consumidor más grande del mundo de cómics. Pero esta tradición del cómic fue ignorada por los intelectuales, los críticos y el Estado, considerando la lectura de los cómics un vicio y una amenaza para la juventud. Well, what we can see here are Pepin comics, which are like kind of like Sunday comics. And comics in Mexico have had several stages, but there was a golden age between 1940 and 1960 when the so-called Pepines, like the one we see here, were drawn, edited, and printed pocket-sized comic magazines, printed in sepia, published daily, and a single magazine could sell up to 350,000 copies per day. So there was a time where Mexico was like the largest consumer of comics in the world, like per capita, and
However, this like history and tradition has been and was ignored, wasn't and still is ignored by intellectuals, critics, and the state itself. Reading comics was considered a vice, a threat of youth, and that contempt lasted for decades. Puedes pasar las siguientes. Y este es un ejemplo del tipo de cómics que se hacían y como podemos ver están también muy relacionados con la cultura chicana, ¿no? Aquí podemos ver a los personajes como con estos trajes de pachuco. And here we can see like the characters are wearing pachuco outfits, and there's like characters that are very like representative of the time, and they're really cool. La siguiente. Y también en México hubo una quema de cómics como aquí en Estados Unidos en 1940 de la quema de cómics de EC Comics, que es muy como famosa, representativa. En México también ocurrió, solo que no está tan bien documentada. Entonces, solo para ver el contexto en el que se veía el cómic en esas épocas. So what we can see here, it's a comic burn. So like really hateful people burning comics, and this was like during 1940. Yes. And in Mexico there was also one, but it's not as documented, maybe. Ok. Lo que nos interesa en esta plática de hoy es principalmente los autores y las autoras de los últimos 10 años, personas que crecieron sin acceso a una tradición institucional del cómic nacional, porque esa tradición fue dejada morir. Algo que tienen en común es que se autopublican y forman parte de colectivos. Hacen los mayores esfuerzos por seguir haciendo cómic en un país con una larga historia de desprecio hacia el medio por parte de intelectuales, escritores y artistas dedicados a obras más serias o más lucrativas. And what Ricos Jugos is here to tell us and talk to us about a little bit. It's the authors that of the last 10 years, and it's people who grew up without access to an institutional tradition of national comics because that tradition was left to die. What they have in common is that they self-publish and are part of collectives, really cool collectives, and they make the greatest efforts to keep making comics in a country with a long history of contempt for the medium from intellectuals, writers, and artists who are dedicated to more serious or more lucrative. And I'm really excited for the upcoming artist that we're going to talk about, Yuri, because she's a really cool friend. Sí, bueno, vamos a hacer como un paseo por los autores. La primera autora es Yuri Peña, que justo Mire está diciendo que es su amiga y es una gran persona además y una gran artista. Yuri Peña es una autora de Ciudad de México. ¿Ahí dónde está? Es la autora de Art Morras, que es un cómic que justo aquí está uno de los editores, Rodrigo de Sara. Es un cómic que empezó a dibujar durante la pandemia en 2020. La historia sigue a un grupo de estudiantes de la Facultad de Artes Plásticas del UNAM, aunque bien podría ocurrir en cualquier escuela de arte del mundo. Yuri nos cuenta los problemas que enfrentan los estudiantes de arte en la Ciudad de México, los abusos de los profesores, el esnovismo absurdo de algunos alumnos, la precariedad económica y la falta de oportunidades fuera del aula. Art Morras es una crítica feroz al sistema educativo, dibujada con un trazo que evoca mangas clásicos como Candy Candy o Sailor Moon, pero con conciencia política contemporánea. Su último proyecto es un libro que combina ensayo político, social y dibujo. Yuri es fundadora de la editorial Baby Crazy, fundada en 2019, que edita autoras y disidencias en formato fanzine. Además, participa activamente en festivales de autopublicación. And we'll start talking about contemporary comic creators, and Yuri Peña is the first one that we'll talk about, and she's an author from Mexico City, and she's the author of Art Morras, a comic that she started drawing during the pandemic in 2020.
And the story follows a group of art students from UNAM's Faculty of Arts and Design, but this might as well happen in anywhere else of the world. And Yuri tells us about the problems art students face in Mexico City, like teacher abuse, the absurd snobbery of some students, economic precarity, and the lack of opportunities outside of the classroom. Art Morras is a fierce critic of the educational system, drawn with a style that evokes classic manga like Candy Candy or Sailor Moon, but with contemporary political consciousness. Her latest project is a book that combines political and social essay with drawings. Yuri is also the founder of Baby Crazy, which was founded in 2019 and publishes fanzines by women authors and sexual dissidents. She also actively participates in self-publishing festivals, and we can see some of her artwork here. I really like this one. It says, like, of course I have an art project and I'm a graffiti artist, and my work is about the city, and it's this really cool guy. Algo que quiero decir sobre su último trabajo, ahí lo tenemos en la mesa, allá en el J14, para que vayan. Su último libro es este que les estoy mencionando, que es sobre ensayos y dibujos, hablando sobre… El título del libro es como una frase muy bella y una pregunta muy interesante en sí. Dice, ensayos críticos para una revuelta autocrítica. Porque ya estando en un espacio de colectivos y de trabajo comunitario, ¿sí?, te das cuenta que también empiezan a ocurrir conflictos, y la posibilidad de preguntarte por qué ocurren esos conflictos y preguntarte cómo puedes no solo resolverlos, sino qué preguntas te ayudan esos conflictos a crearte. Siento que son como partes muy valiosas también de la creación. And y'all should go to booth J14, and there you can find her latest release, which is called Critical Essays for like a Self-Critical Revolution. And it's a really cool book because it kind of navigates a little bit of like when you're part of a scene, of course conflicts will happen. And so it's kind of like how to navigate that a little bit, and to kind of like, you know, prevent like this type of like cancellation that like sometimes happens. But I won't say more, so you should go check it out. Sí, el siguiente autor es Kumi de Tamayo, es un autor de Cuernavaca, México. Puedes pasar la siguiente. The next author is Kumi de Tamayo, and he's an author from Cuernavaca. Es una de las autores más nuevos o más frescos para mí de los últimos años. Su trabajo trata sobre situaciones absurdas y cotidianas, ir a la escuela, ir a comer a un restaurante muy popular en México que se llama Sanborns, o sobrevivir el aburrimiento de una tarde cualquiera. Sus cómics me recuerdan una mezcla entre Dragon Ball Z y una telenovela mexicana. Son tan representativos de la cultura mexicana como una película de Alfonso Cuarón o cualquier película de un director mexicano actual, ¿no? Kumi busca en lo cotidiano su inspiración para sus historias retorcidas y gore y de terror. Es como un terror muy actual mexicano. So basically the stories of Kumi deal with absurd everyday situations, like going to school and like eating at like this really popular chain restaurant in Mexico called Sanborns, and surviving boredom of an ordinary afternoon too. And their comics reminds us of like a combination between like Dragon Ball Z and La Rosa de Guadalupe. And they are as representative of current Mexican culture as like national broadcast TV or like a Cuarón film. And Kumi finds inspiration for their twisted stories in the everyday.
La siguiente autora es Inés Estrada, también conocida como Inechi. Probablemente Inés es la autora más reconocida internacionalmente fuera de México también en los últimos 10 años. Fue la primera autora mexicana en ser publicada por Fantagraphics y una de sus últimas publicaciones es Alienation. Si quieres darle… Ajá. Esta es la portada del libro. Alienation es un cómic de ciencia ficción que ocurre en el año 2040 en Los Ángeles. Sigue la vida de una pareja, Elizabeth, una chica de origen Iñupiat, pueblo indígena de Alaska y Canadá, y Carlos, un joven de origen mexicano. Es como un Black Mirror, súper nihilista y divertido, absurdo. La historia inicia con un eclipse solar visto de forma virtual a través de un dispositivo instalado en el cerebro llamado glándula Google, y el conflicto surge cuando Elizabeth comienza a experimentar que la hackearon, fallas en su implante, pues. Y otros temas centrales son el uso de la inteligencia artificial, las redes sociales y cómo esto afecta a los personajes pues para convivir, y la precarización de la clase trabajadora. Todo el tiempo en el cómic estamos viendo cómo los chiques del cómic se ganan la vida pues para seguir existiendo en la simulación de sociedad en la que viven. Inés ha sido un personaje fundamental en la escena del cómic independiente mexicano e internacional. En México inició junto con otros autores uno de los primeros festivales de esta nueva etapa del cómic contemporáneo mexicano. Se llamaba Sin Amigos, y en este festival participaron autores como Abraham Díaz de Ediciones Hot Dog y Apolo Cacho. También surgieron de ahí el colectivo de Morelia Fox Scenes y Ediciones Hungría, que se ha convertido en una de las pocas, si no es que la única editorial independiente del país que edita historias de largo aliento. So we're talking about Inés Estrada's work, aka Inechi. And Inés Estrada is perhaps the most internationally recognized author of the last 10 years. She's the author of Alienation, a science fiction comic set in the 2040 in LA. And it follows a couple, Elizabeth, who's a girl of Iñupiat origin and indigenous people of Alaska and Canada, and Carlos, a young man of Mexican origin. The story begins with a solar eclipse viewed virtually through a device installed in the brain called the Google gland. The conflict arises when Elizabeth begins to experience failures in the biotechnology implant, so like they get hacked, in the pineal gland. And other central themes are the use of artificial intelligence, social media, and how this affects characters who already suffer from the precarization of working class. Inés has been fundamental in the international independent comic scene, and in Mexico, she co-founded one of the first festivals of this new era of contemporary comics. And that festival included authors like Abraham Díaz from Ediciones Hot Dog and Apolo Cacho. It also gave rise to the Morelia collective Fox Scenes and Ediciones Hungría, which has become the only independent press in the country that publishes long-form graphic narratives. Igual Inés tiene una distribuidora de cómics nacionales e internacionales que se llama Gato Shop, por si quieren buscar algo de ella. Ella edita, no edita, pero distribuye muchos cómics de muchas partes del mundo, las lleva a México y distribuye desde México para otras partes del mundo. And if anyone's interested, Inés is also the distributor of Mexican and international comics in her website, Gato Shop, which you can find online, and it's a really cool selection. And yeah. Si quieres, dale. Acá está lo de Urban. Estamos Pero ahí está Abraham. ¿Abraham? Entonces Sí. Acá está mi Abraham Díaz. Y del siguiente autor que queremos hablar, que es como también uno de los autores más reconocidos internacionalmente, mexicanos de los últimos 10 años, es Abraham Díaz. Es creador del sello editorial Hot Dog, junto con
Apolo Cacho, que también es otro autor mexicano muy reconocido, y es con Yekal Peña, que es hermano de Yuri Peña, que también es otro dibujante excelente de México. Entre ellos tres, bueno, y Chacho Jiménez, entre ellos cuatro formaron un colectivo en el 2010 más o menos, que se llama Hot Dog, sigue existiendo y editan fanzines con historias de pues súper crudas que hablan de México, de la ciudad. Abraham tiene un estilo muy distintivo, ¿no? Es como un caricaturista antiguo de los años 40, pero traído a la modernidad. Cullen es uno de sus editores aquí en Estados Unidos y distribuye trabajo de Abraham Díaz, Neoglyphic Media, también él está aquí en la feria. Y nada más, admiren su arte. And we're admiring the artwork of Abraham Diaz, and he's the creator of the publishing imprint Hot Dog, and later renamed Lobotomia, responding to the need to give editorial outlet to a diverse and experimental graphic narrative. And his work includes dark, violent themes, but always absurd and scatological. It reminds us a little bit of kind of like this, like very much like classic comic type thing. And he's also a collaborator in the publishing imprint with great comic artists like Yuri's brother. Yuri's brother es, ¿cómo se llama? Yekal Peña. Yekal Peña, and Tacho and other guys. Jos Ojeda es un artista de Querétaro, pero que habita en este momento en Guadalajara, donde nosotros tenemos nuestra tienda. Es una ilustradora y autora de cómics. Su producción ha sido influenciada por la cultura asiática, el cómic alternativo y la gráfica tradicional mexicana. Su trabajo más reconocido es El cumpleaños de Fernanda, que comenzó publicándose en la página Vacaciones de Trabajo, un colectivo del que ahorita les vamos a hablar, y se publicaba semanalmente y cuenta la historia de Fernanda el día de su cumpleaños, una niña tratando de comprender el mundo, sus rituales y sus absurdos. Esta personaje, bueno, es cumpleaños de Fernanda y lo primero que ocurre es que la llevan por celebrar su cumpleaños a misa. Entonces como que está tratando de entender por qué no hay pastel y por qué está en misa y así. Entonces vamos pasando por varias situaciones como chuscas, pero a la vez haciendo como una crítica de los rituales convencionales y comunes de una familia ordinaria, ¿no? En México. And this is the work of Jocelyn Ojeda. She's originally from Querétaro, but she's living in Guadalajara right now. And she's an illustrator and a comic author, and her work has been influenced by Asian culture, alternative comics, and traditional Mexican graphics. Her best-known work is Fernanda's Birthday, which was published on the Vacaciones de Trabajo page, and it tells the story of Fernanda on her birthday. A girl trying to just like understand the world, its rituals and its absurdities. También sobre Joss, es que ella acaba de ser elegida para ir a la Casa de los Autores en Angoulême, Francia, y ahí trabajando otro proyecto. De hecho, este cómic ya pues lo coloreó y tal. Este no ha sido publicado por completo, ha sido publicado en fanzines, pero los otros tiene otros trabajos que han sido publicados en formato de libro y que hay una historia en particular que se llama Lutino, que es en varios fascículos o tomos. And Fernanda was also just selected to do a residency in Angoulême. And this is part of the Vacaciones de Trabajo page, and it was like kind of published like in a comic, weekly comic thing, but she has other works which are also like really cool.
Sí, está perfecto. Solo el nombre, the name of the comic is Lutino. Y ahora les queríamos hablar un poco sobre Ediciones Hungría, que ahora cambió su nombre a Criaturas Bailan. Y pues es un editorial que también surgió como en los años 2010 y ha sido, bueno, Rodrigo Telle es el nombre del autor, del editor, ha publicado varios cómics, entre ellos el cómic de Inés lo republicó el Alienation y tiene este tipo de, ¿no? Está interesado en publicar narrativa gráfica internacional, pero también mexicana y no sé, como que queríamos hablarles sobre autores, pero también sobre otros actores que están en este momento en la gráfica mexicana, en la gráfica dedicada a los cómics. And well, we're talking about Ediciones Hungría, and this is a comic distributor, and also we just wanted to like bring a like diverse portfolio of like cool editorials, and yes. Ellos, bueno, por ejemplo, este cómic es un cómic de Rafael Rodríguez Pachiclón, un gran autor de cómic mexicano que justo tengo aquí a mi izquierda. y este cómic lo publicó Ediciones Hungría. Es un cómic súper alternativo y no lineal, como que hubiera estado muy complicado que alguien te invite a publicar como tu trabajo más chiflado y en un papel hermoso y además de que un montón de copias, y es la manera que trabaja Hungría, como que si ven un proyecto que les atrae y a pesar de que puede no ser como lo más o un hit o de que el home run de vas a hacerte millonario vendiendo cómics raros, o sea, no va a pasar. Pero ellos creen en este tipo de historias alternativas y raras y no lineales sobre todo, y publicaron este gran cómic que se llama Ruinas. Es un cómic que Rafael trabajó durante los días posteriores al sismo del 2017. Y normalmente Rafael trabaja dibujando primero en análogo y luego a veces lo pasa al iPad y así, y fue directamente todo digital desde su inicio. And what we're seeing here, well, Ediciones Hungría is like a publishing editorial, and they published this great comic by a really cool author, and Pachiclón. And yeah, like it's like really like refreshing and really beautiful, really like keen to detail type publishing, and you know, they really believe in like giving material and resources to like authors, and so kind of like if you go and see like their work, you'll probably recognize it, just kind of like it has like a really high production quality, and it's really cool. And also about a little bit about the process of creating this. This is first hand drawn, and then you know, like analog, and then digitally intervened, or no? Digitally. This was made totally digital because they asked me to do my craziest publication. So he told me, I don't want words, I want just images. So that's how this happened. And so for this part, we want to acknowledge all the editor works in Mexico. There's also Rodrigo from Casa Sara, from Sara, who is also publishing a lot of good work in Mexican comics. Also Kulen, who is here, who is publishing some Mexican authors like Abraham. So to talk about these kind of expressions, there's a community that it's working for, not just the authors or just the
the stores or people coming to buy is there's the stores, there's the distributors, there's a lot of, there's a community that is working for this to happen. Otro de los proyectos que queríamos hablar en esta ocasión es sobre vacaciones de trabajo, que fue un proyecto, ya no existe, espero que vuelva a aparecer, pero es un proyecto que apareció durante la pandemia y antes ya existía, pero durante la pandemia empezamos a publicar tiras cómicas semanales y que eran pagadas, ¿no? Que eso es muy importante, ¿no? Que fue muy importante para los autores que estuvieron pues en sus casas encerrados, y cada semana o cada 2 semanas que entregábamos las tiras nos pagaban una cantidad muy pequeña, pero que nos ayudó a sostenernos durante la pandemia. El proyecto está ¿cómo se dice? Run by, se me olvidó el español. Sorry, I forgot my Spanish. Dirigido por Andrés Villalobos, que es un artista multidisciplinario que trabaja sobre video y también hace performance, hace cómic, estudia un montón sobre, no sé, sobre la distribución del dinero en los medios del arte. Y él empezó este grupo de estudio de artistas que no se dedicaban al cómic, pero que tenían un trabajo fuerte en el dibujo, y los juntaba cada semana para hablar sobre cómic, hablar sobre proyectos editoriales, y de ahí nació esta editorial o este proyecto editorial que se llamó Vacaciones de Trabajo. No sé, esos eran algunos de los trabajos que editaron. Esta fue parte de la primera colección de Vacaciones de Trabajo. Hubo dos como grupos de trabajo que eran alrededor de 6 libros por cada grupo de trabajo, por cada generación por cada vacación de y cada periodo de trabajo duraba como 1 año. Durante 1 año tenían juntas semanales donde hablaban sobre el proceso de dibujo, sobre los libros, y al final terminaban editando libros impresos. Well, Vacaciones de Trabajo, it's a really cool, it started like an initiative during the pandemic, and like something really cool that they did is like they would like commission or pay a fee for an artist that they would like publish weekly comics. And there was like 2 generations basically, this project is done by, collected by Andrés Villalobos, who is a multidisciplinary artist, and he has worked on forming study groups around drawing and narrative, publishing 2 collections of experimental comics made by artists whose main work is painting or other disciplines, not necessarily comics. In addition to this publishing exercise, they produced the video essays Variedades, where various cartoonists were invited to talk about their process and references. All of these aimed at the self-education of the artist community. And and another project that Pachiclan, you participated with? It was called Siempre es Hoy, and it circulated approximately from 2020 to 2022. Today in Mexico, there is a wide scene of creators of alternative graphic narrative, authors who have chosen for their works as a construction themes and structures different from the hegemonic ones. Algo importante de mencionar de Vacaciones de Trabajo es que no es nada más un proceso como individual en donde tú te sientas en la soledad de tu estudio a dibujar y luego se lo entregas a tu editor, sino que era un proceso de pensar colectivamente cómics.
So the process that kind of like differentiates this group of work is kind of like that you get to work with a lot of other comic book artists and other artists that are creating at the same time. So it's not kind of like just like, oh, I give it to like my editor, or just kind of like more like a linear process, but there's more like a involved and community process to create this. Otro de los autores que queríamos hablar es Urbano Mata, es un autor de la ciudad de Tijuana. Su trabajo trata sobre la frontera, sobre vivir ahí, sobre el intercambio cultural que hay con Estados Unidos y todas las problemáticas que ello conlleva. Este es uno de sus libros autobiográficos, se llama La Noche Baja, fue publicado por Hungría. Y ahorita está trabajando en otro libro que trata sobre la historia de Tijuana y lo está trabajando con una beca que da el Estado que se llama Sistema Nacional de Creadores, que es una beca que te da el Estado por 3 años para trabajar en un proyecto. And we can see the work of Urbano Mata here. This book is called La Noche Baja, and it was published with Hungría. And in this one, he kind of explores what it, like the life of the border, and kind of like the work. And I really love his work. It's really cool. And he approaches social and political themes from an ironic, existentialist, and romantic perspective in a border context, always in a cynical tone. He explores the ego, decadence, labor precarity, and life on the border. And right now he's working on his next project, and he's working on that with the help, or no sé si help, pero with the support of the National Creators System, which is like a scholarship that the Mexican government gives to really talented people. The last one. This one is the newest, ¿cómo se dice? Book, and you can find it. I don't remember the book, but it's in this H, in H, and it's 13 Ojos is the publisher. You can find it there. And it's also about Tijuana, its reality and everything. María Magaña es una autora de Guadalajara, que es la ciudad donde nosotros estamos. Es una autora que principalmente trabaja con temas de meditaciones personales, la vida, la muerte y preguntas existenciales que no tienen respuesta. Pero a la vez, a pesar de ser como preguntas individuales o como que todo el mundo podría pensar en eso, no termina siendo como burda o como si fuera como de, yo también siento eso, no me importa, sino como que te incluye en su proceso de duda y además gráficamente es hermoso. Está trabajando, bueno, más bien está terminando un cómic sobre una novela gráfica, así un poco de más largo aliento, sobre el cáncer y la pérdida. This is the work of María Magaña, who is an author also from Guadalajara. And right now she's living in Mexico City, but she's originally from Guadalajara. And she graduated from the University of Guadalajara. And in her work, she talks about a lot of like personal self-meditation, but also like philosophy, interpersonal relationships. And she uses a lot of watercolors and acrylics, but the way that she handles her work, and it's just like kind of like a meditation that includes you. It's not just kind of like a self-centered type thing. So it's kind of like really cool to follow her work. And I think she has like this really cool comic that it's like kind of like her vacationing with her dad. And it kind of talks about kind of like what she's going through, like in her brain, but also like, it's like, I love her work. She's really fun, yeah.
with karaoke songs. When she gives the lecture of this comic, I don't remember the name of the comic about that, but he also sing along. The music is in the comic. She's really fun, really clever, inteligente. Yeah, she was also, just really quick, she's a Fonca Fellow and winner of the National Young Graphic Novel Prize of 2023. Bueno, hay que irnos un poquito más rápido. Gala Navarro es una artista de Ciudad de México, dibujante e ilustradora. Su trabajo se centra en el diseño, la narrativa gráfica y la ilustración editorial. Colabora en el fanzine de gráfica y cómic independiente El Molusco. Me encanta su dibujo, es como, parece sencillo, pero a la vez es como críptico. Y otra cosa de ella que se me hace importante comentar, ella tiene un trabajo, como dicen en inglés, como un day job, y a veces abandona sus cómics porque pues tiene que trabajar, y en algo que no tiene mucho que ver con cómics. This is the work of Gala Navarro. She's from Mexico City. She's an illustrator, and her work focuses on design, graphic narrative, and editorial illustration. She's a contributor to the independent graphics and comics fanzine El Molúsculo, and she's an author that's really cool, and she has actually a day job, so sometimes it's like her comics are a little bit like in hiatus mode, but it's really cool to see that there's work being done by a lot of diverse people. Bueno, me iba a brincar gente, pero Panela no me lo quiere brincar. Panela es una artista de Guadalajara, es una artista que hace cómic y también se autopublica. Organizaba un festival importante de cómic en Guadalajara y sus cómics siempre versan sobre salud mental, soledad, música y existir. This is the work of Panelismo, aka Panela, and his work is really cool. It kind of talks about like very silly situations, but also like in an absurdist and kind of like everyday situations. And he's also from Guadalajara, and he's really cool. Highly recommend all his work. Y bueno, ya se nos acaba el tiempo, entonces lo más importante era hablar de nosotros mismos. Y bueno, queríamos mencionar, no solo es importante que haya creación, ¿no? Como que hay becas para la creación de cómic, no muchas, y todos se las están peleando, pero algo muy importante es qué va a pasar con esas creaciones después de que sean creadas, ¿no? Y de que se dé el apoyo, o incluso si no se da ese apoyo, la gente que todavía tiene el ímpetu y las ganas y la fe de seguir creando, ¿qué va a pasar con esas historias? Y entonces por eso entra en este espacio o en estas preguntas los espacios independientes en donde se distribuyen esas historias. Uno de ellos es Ricos Jugos, el espacio que Rafael y yo tenemos desde 2017, está en Guadalajara. Pero también hay otros espacios en otras ciudades. En Guadalajara ya afortunadamente ya hay otros, pero es un espacio en donde no solamente es una tienda, sino que también son espacios que terminan siendo de la comunidad, en donde la gente va a estar, a tener talleres, a presentar cosas e incluso a solo preguntar cosas. O sea, van y dicen, oye, ¿dónde puedo conseguir esto? ¿Dónde puedo imprimir esto? Y si esos espacios fueran una página de internet, esas relaciones no existirían. Por eso son importantes los espacios físicos. So we're finally talking about Ricos Jugos, yay! And so kind of like, like the big question is like what happens after the master creations have been created by the really cool artists. And that's kind of like how Ricos Jugos was born, as a space of like collaboration and kind of like a community space too, where it's a space for distribution, dissemination, and promotion of self-publishing. And it was born in 2017, but it has evolved to be kind of like more a community space and more like like if people who are publishing have questions about like, oh, where can I print this? Where can I find this material type thing? It's like, like that's a space that has
been there and supports a lot of artists that are local and international. And thank you so much for doing that work. Y ya, pues queremos cerrar con unas palabras fuertes. No es cierto. Pues sí, sentimos que el cómic mexicano no está muerto, no está muerto. Otra cosa es que haya sido abandonado por las grandes editoriales, por las instituciones culturales, por el mercado, ¿no? Pero esta indiferencia ha hecho que se arme o se haya dado una escena más libre, más experimental, más autogestiva, más propositiva, ¿no? Los pepines, los cómics de los años 40 ya no existen. Ahora lo que hay son fotocopias, ediciones en rizo, ediciones de 100 ejemplares, ferias como Printed Matter, espacios como Ricos Jugos, como Other Books, como Bornall Books en San Diego, ¿no? Y si quieren que esto siga vivo, tienen que ir a buscar a los autores y a las autoras a sus mesas y comprar cómics. Compren cómics, por favor, compren fanzines, compren autopublicaciones. Y para cerrar con una frase de Melquiades Herrera, que era el artista de performance que les mostré al principio, él decía que esta colección no fue concebida como algo privado, sino como un hecho artístico dedicado al público. Gracias por estar aquí, gracias por haber venido. Gracias y muchas gracias a Miranda por la traducción. Yeah, I'll just translate that really quick. But yeah, so like to conclude, Mexican comics are not dead, and it's another thing that they have been abandoned by major publishers. And as we were talking about earlier, you know, Pepines from 1940s no longer exists. Now there are photocopies, risograph prints, runs of like 100 copies, and fairs like Printed Matter, like this really cool fair. And yeah, like the fact that comic has been abandoned by major publishers and cultural institutions at the market doesn't mean that we should all abandon it too. And it has given, paradoxically, a freer, more experimental, and more self-managed scene. So we invite you to seek out these authors, buy their fanzines, and even if you only have $5, just you know, get something cool. And as Melquiades Herrera said, this collection was not conceived as something private, but as an artistic fact destined for the public. And thank you so much for Ricos Jugos for this talk and for inviting me to kind of do a little. Anyways, and yeah, if anyone has any questions, then no, we have I time. don't know if we have time for that. Okay. One? Okay. Wait, voy a repetir. ¿Mi trabajo? Oh, what's the name that you use to draw your comics? My what? Pachiclón. My Pachiclón is Nom my de plume. nickname. Lo que sea, okay. Pachiclón. Okay. Eso es todo. Gracias. Compren, compren. Compren cómics. Y bueno, estamos en la mesa J14. El trabajo de Kumi está en la mesa de al lado, que es la mesa de Sara, y en el H está el trabajo de Urbano, por si les interesa. Y si no, y nomás quieren cotorrear, pues también vayan. Gracias. Aquí hay tarjetas por si Hay quieren. tarjetas, sí, traje unos pines si quieren. Antes me pueden tomar una foto por si le pedimos una beca, tenemos que mandar fotos de que sí le importamos a alguien.